Está la República Dominicana en el 10º lugar. Ustedes lo verán, no lo alcanzan a ver allí desde atrás, pero tal vez está allí, luego lo podrán observar cómo República Dominicana aparece en un listado que es complejo y donde le pone al país una tarea importante y predominante frente al tema de la gestión de riesgos de desastres y la resiliencia. Es decir, estos temas tienen que ver con la resiliencia y con la competitividad del país y la forma y lo que somos y la forma como nos ven. Por eso estamos obligados a trabajar en esos temas como empresas. Esta imagen que ya mis antecesores han mostrado, algunos anotaban jocosamente que se parece como a un cantante de rock, pero no es un cantante de rock, son los 1325 últimas tormentas que han ocurrido sobre el planeta y que registran la trayectoria que esas tormentas han tenido sobre la región. Y miren ustedes que esto nos reitera un mensaje que ya todos sabemos, todos conocemos, y es que evidentemente estamos en la ruta de los huracanes, y eso es un determinante fundamental de nuestra geografía. Ha sido determinante de las bondades de la naturaleza dominicana, pero es un determinante fundamental de la geografía y eso tiene que ser considerado en sus planes de empresa. El tema sísmico es sin duda uno de los temas que tienen que poner más cuidado y estar más conscientes. ¿Por qué? Por el emplazamiento que tiene la República Dominicana sobre una confrontación de placas tectónicas que van a determinar que el país siempre va a estar sometido a eventos sísmicos de mediana, pequeña y gran magnitud, y no solamente frente a los terremotos, sino frente a los tsunamis. Eso es una realidad que está allí. Y resulta preocupante cómo ha sido construido el desarrollo de los últimos 50 años en el país. ¿Qué tan seguras son las edificaciones? ¿Cuál ha sido la calidad de los procesos constructivos? Ese es un examen que tendremos que pasar en algún momento y ojalá sin el costo de muchas vidas. Ese es un desafío que tenemos que responder también como empresas. Tenemos una serie de fallas geológicas activas. Tenemos una amenaza de tsunamis que es importante. Esta es una gráfica que muestra algunos escenarios de los tsunamis que se pueden dar tanto sobre el Atlántico como sobre el Caribe. Y por ejemplo, para simplemente ilustrarlo, en el escenario de un tsunami tendríamos posiblemente un proceso de embate de las aguas sobre la cuenca del Osama, y ustedes saben cómo es el grado de vulnerabilidades que se tiene sobre la cuenca del Osama y la cantidad de población que hay expuesta, frágil y vulnerable. Eso es una realidad que tenemos que también estar atentos y poder considerar. Pero la pregunta ¿es posible hacer algo frente al panorama de amenazas? Y la respuesta es sí. Para eso existe la gestión de riesgos de desastres. Esa es la conclusión que el mundo ha llegado a través del marco de acción de Sendai, de diferentes experiencias internacionales, y es la que nos dice que evidentemente frente a esos determinantes de la geografía y del ambiente, la alternativa es hacer gestión de riesgos de desastres. Ya veremos qué es la gestión de riesgos de desastres, pero ante todo decir que la gestión de riesgos es un compromiso, es una responsabilidad del Estado, y es una responsabilidad de los ciudadanos, pero también es una responsabilidad de las empresas, ¿no? Vamos a verlo ahora un poco qué tipo de desafío nos plantea, no solamente en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, la preservación de los activos de las empresas, sino también la forma como la empresa se relaciona con su entorno social y con su entorno ambiental. Y en esto quiero traer a colación una cosa que para muchos de ustedes es familiar. Si bien entiendo el país aún no está en la OCDE como Organización de Cooperación y Desarrollo Económico Internacional es el referente por definición para el sector privado. Y una de las conclusiones que llega la OCDE es que los riesgos en el mundo actual son un tremendo desafío y que hay riesgos de diferente naturaleza, pero que son unos riesgos del desastre y del cambio climático, uno de los que se debe poner mayor cuidado en las empresas. Y la OCDE, a través de su declaración de gobernabilidad, resalta la potencialidad que tienen las alianzas público-privadas y las alianzas población, empresas, gobiernos, organismos internacionales como una de las alternativas más eficientes para poder reducir vulnerabilidades y hacer gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos, sin entrar en detalles, básicamente tiene tres procesos constitutivos. Lo primero es
conocer los riesgos e identificarlos. Es un proceso que puede ser muy complejo, muy fácil, la escala ya se verá, pero finalmente el país, las empresas tienen que tener una aproximación sustantiva al hecho de conocer cuáles son los riesgos, no solamente de sus instalaciones, de sus actividades, sino también de las comunidades que demandan los productos y servicios de las empresas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el panorama que se tiene? La segunda política fundamental después de conocer los riesgos es poderlos reducir. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño énfasis al decir que debemos ser más profundos a la hora de abordar la gestión de riesgos. Muchas veces se asume que la gestión de riesgos se limita a procesos de respuesta a emergencias. Es posible reducir las vulnerabilidades, es posible hacer instalaciones con mejor sismoresistencia, es mejor emplazar escuelas en sitios que no se inundan, es posible hacer CAIPIs y centros de atención de primera infancia con sismoresistencia adecuada, es posible tener barrios no expuestos a deslizamientos. Esa es la tarea fundamental de la reducción de riesgos y es una tarea en la cual todos estamos comprometidos. Y por último, la tercera política es, ya que muchas veces no podemos reducir los riesgos y llegar a un nivel de riesgo cero, la gestión residual es apelar a los temas básicos como el aseguramiento, por ejemplo, como la capacidad de responder frente a emergencias, como la capacidad de tener planes de contingencia, la capacidad de tener planes de emergencia, sistemas de alerta temprana, capacitación a grupos de ayuda mutua empresariales, etcétera, etcétera. Todo esto que nos permita que si ocurre el terremoto, que si se anuncia que viene la tormenta tropical, tengamos claridad de cómo vamos a funcionar, a preservar la vida de nuestros empleados, a preservar los activos y preservar el servicio que nuestra sociedad demanda de nosotros. Eso es fundamental. Entonces la gestión de riesgos es conocimiento, reducción y preparación para responder, y eso demanda preparación, trabajo y una conciencia fundamental sobre lo que es la responsabilidad social empresarial, tema que ustedes dominan muy bien. Y aquí debo reiterar un tema, y es que la responsabilidad social empresarial, ustedes ya saben que eso va mucho más allá de simplemente ofrecer ayudas paliativas, sino que la responsabilidad es un concepto mucho más integral que tiene que ver con responsabilidad con el medio ambiente, responsabilidad social, responsabilidad con los trabajadores y responsabilidad con nuestras ganancias. Entonces, hay muchos mecanismos en este panorama de necesidades de preservación. Evidentemente tenemos que conjugar todos esos elementos fundamentales, y solo quiero citar algún ejemplo de algún curso que di para la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía Móvil, la GSMA. Y la GSMA ha desarrollado con sus 300 operadores a nivel mundial unos protocolos tanto para reducción de riesgos como para respuesta. La GSMA ha definido y ha encontrado, por ejemplo, que el sector de telecomunicaciones es fundamental para los servicios de mensajería por celular para poder alertar a la población afectada. La telefonía celular, a través de lo que se llama la Carta Humanitaria o Carta de Conectividad, ha definido unas funciones del sector de las telecomunicaciones para apoyar a comunidades en emergencia. Ha definido, por ejemplo, unos procedimientos de cómo personas que pueden quedar sepultadas bajo los escombros pueden usar su teléfono inteligente para reportar el sitio donde han quedado sepultados y posiblemente pedir ayuda para que los rescaten en esos sitios. Un tema bastante importante. Ustedes recuerdan todo lo que pasó en Haití, tanta gente que quedó sepultada y que finalmente quedó con sus celulares despidiéndose de sus familiares. ¿Cómo podemos poner a funcionar muchas de nuestras posibilidades tecnológicas de nuestras empresas, pudiendo contribuir en alternativas para garantizar el servicio y para garantizar las acciones de reducción de riesgos y manejo de emergencias? Este es un ejemplo bastante importante de cómo los operadores de telefonía celular, a través de su carta humanitaria frente a emergencias y respuesta, han logrado ahondar profundamente en identificar cuál es su rol
y lograr asociaciones muy importantes con Naciones Unidas, organizar alianzas con los gobiernos, conociendo con antelación cuáles son sus pares o sus interlocutores con el gobierno, tema bastante importante, porque es que sucede que si uno no desarrolla unos procesos previos a la emergencia, uno no puede esperar que en el momento de la emergencia tenga disponible al ministro o al viceministro o al regulador de su ramo para que le oriente qué hacer. Uno tiene que hacer ese trabajo previamente. No me quiero extender porque ya tengo las luces rojas, pero quiero hacer un énfasis importante que en la síntesis de esta exposición es que finalmente el sector privado es una enorme fuerza, que este tema es fundamental para la continuidad del negocio, para la sobrevivencia del negocio. En países como República Dominicana este no es un tema que uno pueda escoger, es una obligación hacerlo. Y creo que desde el sistema de Naciones Unidas y desde el PNUD, como de muchas otras agencias de cooperación internacional que tienen una larguísima trayectoria en estas temáticas, puede haber también un soporte importante para que en coordinación con los gobiernos, con las comunidades, con otras empresas se desarrollen planes de ayuda mutua y trabajo concertado. Muchas gracias. Muchas gracias.